Perfecto. Excelente. Entonces vamos a empezar. Excelente. Bueno, buenas noches con todas y todos. Vamos a empezar este seminario web. Primero quiero agradecerles por conectarse en estos momentos tan complicados para abordar un tema que nos parece muy importante por varias razones, bastante contextuales también y de cara al futuro cercano en relación al sector cultural y a las instituciones públicas que son parte de él. Nos interesa empezar primero con una mención a la estructura que vamos a tener en este seminario, que es un seminario bastante acotado. Vamos a empezar con una presentación de entre 30 y 40 minutos, y luego vamos a abrir el espacio para preguntas a través del chat que están utilizando en este momento. Y estamos transmitiendo en este momento a través del Facebook de la Asociación Civil Solar, donde también pueden acceder a la transmisión. Las preguntas, sin embargo, las vamos a recibir únicamente del espacio de Zoom. Si no se han registrado, si saben de alguien que quiere entrar al espacio de Zoom y no se ha podido registrar, lo puede hacer todavía inscribiéndose directamente en el link, o en todo caso puede acceder a la transmisión en Facebook sin ningún problema. Entonces, empezamos. Los objetivos de este seminario son puntualmente ampliar la concepción de la participación ciudadana en cultura. Nos parece importante que en esta ampliación del concepto podamos abordar una serie de aproximaciones al concepto de participación ciudadana a partir de su relación con tres grandes temas: gobierno abierto, diversidad cultural y respuesta o recuperación abierta ante el COVID-19. Finalmente, la última parte va a tratar de identificar principios y prácticas concretas que fortalecen la participación ciudadana en procesos de elaboración de políticas públicas. Entonces, los temas que vamos a abordar tienen que ver con, primero, establecer qué es la participación ciudadana en cultura. Y lo ponemos entre comillas porque es un concepto que no es preciso, ¿sí? La siguiente parte va a ser abordar tres columnas, digamos. Primero, la relación entre participación ciudadana y gobierno abierto, que es el enfoque que nosotros estamos dándole al concepto de participación ciudadana en las políticas culturales. La relación entre participación ciudadana y diversidad cultural, y luego esta relación entre participación ciudadana y el proceso de respuesta ante el impacto del COVID-19. Finalmente, lo que vamos a hacer es tratar de llegar a esta idea de la participación ciudadana como un proceso que requiere de establecer estándares y puntos de referencia para medir o valorar, y también para establecer niveles de calidad. Finalmente, vamos a terminar con la idea de la participación ciudadana como una expresión técnica y política. Ahora, quizás la idea más importante que quisiera que se lleven esta noche es la idea de que la participación como proceso requiere de estándares, requiere de tener algún tipo de referencia para medir o valorar su calidad. Si nos referimos de manera muy amplia al tema de la participación ciudadana como si estuviésemos de acuerdo en lo que significa, perdemos de vista aquellos detalles que hacen toda la diferencia y que logran efectivamente que un proceso de participación tenga la atracción, la efectividad que queremos. Entonces, para empezar, ¿qué es la participación ciudadana en cultura? Ponemos esto entre comillas porque, digamos, es una frase que se utiliza mucho en el Perú, y en este seminario, de hecho, hay personas conectadas desde México, desde Colombia, desde diferentes ciudades. Posiblemente ese idioma, digamos, esa manera de referirse a la participación ciudadana en cultura varíe por localidad, es muy contextual. Pero en el Perú, sin embargo, solemos decir participar
en cultura. Y nos referimos a participar en el sector cultural. A veces nos referimos a participar en las políticas culturales. Es una definición muy flexible, es un término muy flexible. Y vamos a tratar de desarmarlo un poco. Primero habría que precisar que la parte de participar puede significar varias cosas para diferentes actores sociales y políticos. Participar para algunos es contribuir. Participar para algunos es brindar información. Para algunos participar es asistir. El simple hecho de asistir a un espacio ya es participar. Y esas diferentes variantes son muy importantes, ¿sí? Por otro lado, también la participación ciudadana, cuando se habla de participación ciudadana, no de participación únicamente, también puede entenderse de diferentes maneras. Algunas personas lo relacionarán más con la idea de la participación de la sociedad civil organizada, es decir, de las organizaciones, de las instituciones, no necesariamente de las personas. Otras personas van a encontrar la necesidad de establecer que la participación ciudadana es la participación del ciudadano de a pie, ¿no? Y en esa diferencia entre una participación ciudadana a través de estructuras representativas o una participación ciudadana más amplia, hay diferentes estrategias que contemplar y diferentes momentos. Finalmente, esta idea de participación en cultura, o participación cultural, que algunos podrán decir, o participación en el sector cultural, no garantiza ninguna precisión, ninguno de esos términos. Cuando uno dice participación cultural en algunos países, en algunas regiones, la participación cultural se mide por las veces que una persona asiste al teatro al año, por ejemplo, o las veces en que cuántos festivales se realizan al año, por ejemplo, niveles de asistencia, públicos, etc. Para otros, cuando hablan de la participación del sector cultural, se refieren a las instituciones más representativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay una precisión con estos términos y por ende hay que ser muy cuidadosos a la hora de definir a qué nos referimos. Básicamente, como la participación ciudadana en cultura no significa lo mismo para todos, hay que tomar las medidas del caso para ser precisos y específicos a la hora de trabajar diferentes dimensiones de este proceso. Ahora, la participación ciudadana en los sectores culturales, a eso nos referimos cuando desde Solar, desde el trabajo que venimos realizando, mencionamos la participación ciudadana en cultura, ¿no? Nos referimos a la participación ciudadana en un sector específico, como digamos el sector salud, el sector medio ambiente, el sector cultural, ¿no? Ahora, lo que queremos plantear es que esta participación no se estructura por certezas conceptuales. Es decir, no es que estamos usando un modelo establecido, técnico, que nos permite saber y estructurar la participación, sino que más bien es a partir de un proceso en la práctica y a partir de una serie de dimensiones que vamos a contemplar en este momento, que se trabaja esa participación ciudadana. Entonces, al no tener certeza conceptual, también hay que decirlo, no se expresa de la misma forma a través de los territorios. Cuando uno tiene una conversación con una organización cultural en alguna otra región, la participación ciudadana a la cual se están refiriendo no necesariamente es la misma a la cual uno se está refiriendo en un momento dado. Territorialmente también hay historias y genealogías muy específicas que hacen que estos sentidos no sean los mismos, ¿no? Y eso es importante considerarlo. ¿Cuál es ese contexto a partir del cual se habla de la participación ciudadana, ¿no? Ahora, como una idea a la participación ciudadana, y lo podemos ver por todos lados, se le invoca constantemente, ¿no? Es importante la participación ciudadana, ¿no? Es una garantía de X. Y también se le emplea, ¿no? A través de la participación ciudadana se logró tal objetivo, se logró tal validación. Entonces, es una idea que es útil, que se utiliza para diferentes cosas. Ahora, desde nuestra perspectiva, la participación ciudadana adquiere una presencia, termina siendo algo a través de las prácticas, tanto institucionales como de la ciudadanía. Pero esta surge a partir de interacciones múltiples y es afectada por variables muy diversas. Eso es lo que queremos también complejizar. No es una cuestión directa ni simple, ni unidimensional. Ahora, tres aproximaciones o tres entradas a esta idea de participación ciudadana. Y aquí habría que decir también, que es muy importante, hacer un poco una mención del sesgo desde donde estamos hablando en este momento.
Nuestra experiencia, y la mía personalmente, no es la de un politólogo hablando de participación ciudadana, ni de un experto en política pública, digamos, que trabaja la parte técnica de política pública, sino es de una persona que tiene una experiencia directa de trabajo con la sociedad civil, pero al mismo tiempo que se ha aproximado al concepto de participación ciudadana desde diferentes ángulos. Y aquí vamos a hablar de tres de ellos, ¿no? Dependiendo de justamente cuál es la posición de la persona que está desarrollando esta idea de participación ciudadana, es probable que esta idea varíe un poco, ¿no? En este caso vamos a hablar de tres aproximaciones, para justamente suscitar un poco la conversación, el debate. Entonces, la relación entre participación ciudadana y gobierno abierto es una que a nosotros nos ha brindado muchos insumos para justamente ampliar esta idea de participación ciudadana. Entonces, la participación ciudadana en los sectores culturales, vamos a decirlo así, desde una perspectiva del gobierno abierto, y ahorita vamos a ver qué significa esta idea de gobierno abierto, desde esa visión participar en cultura es una especie de taquigrafía, es una especie de atajo para decir esa participación en el diseño, implementación, evaluación de políticas culturales, ¿no? La participación como ciudadanía en la gobernanza cultural, no solo de una política específica, sino en el sistema, en el aparato de gobierno, ¿no? Entonces, en este caso no se trataría de ser una audiencia o un público que asiste a un proceso, sino que tiene que ver con un protagonismo político, no necesariamente partidario, político, ¿no? El ciudadano como un actor político. Ahora, también desde esa perspectiva tiene que ver con la ciudadanía entendida de una manera amplia. Es decir, en el caso de los sectores culturales no estaríamos hablando únicamente de los artistas, no estaríamos hablando únicamente de los trabajadores culturales, aunque esa definición es mucho más amplia, y no estaríamos hablando únicamente de las instituciones culturales. Sería una visión que trata de llegar a todos los ciudadanos y a las estructuras que los representan, llámense instituciones, gremios, sindicatos, redes, colectivos, formales, informales, de todo tipo, ¿no? Es una especie de ecología mucho más amplia, ¿no? Ahora, también, y esto es una parte clave, está relacionada a la transparencia y a la rendición de cuentas. Es decir, la participación ciudadana, desde un enfoque de gobierno abierto, es solo una parte del todo, es una parte de la ecuación. Vamos a ver entonces ahorita a qué nos referimos con gobierno abierto. El gobierno abierto es una filosofía, digámoslo, un enfoque que tiene que ver con ciertos principios y ciertas prácticas para mejorar la gestión pública y abrir el Estado. No únicamente el Ejecutivo, también todos los poderes del Estado. En este caso, la mejor forma de sintetizar, digamos, esta idea, porque tampoco tenemos mucho tiempo, es ver este diagrama que trabaja Cruz Rubio, que es muy útil, que tiene que ver con entender el gobierno abierto como rendición de cuentas, transparencia y participación, colaboración, ¿no? Él trabaja ahí esta relación entre participar y colaborar. Estos son, digamos, los tres pilares, y dentro de cada uno de ellos contiene diferentes capas, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar únicamente con la parte de participación en este momento. No vamos a hablar tanto de transparencia ni de rendición de cuentas, pero es clave reconocer que no solo se puede trabajar hacia una democracia o una democratización de los procesos de gobierno únicamente con la participación. Tiene que haber una relación directa, orgánica, con procesos de transparencia y de rendición de cuentas. Con transparencia en este caso nos referimos al acceso a la información pública. De hecho, la historia del movimiento de gobierno abierto en el mundo viene de una historia muy anterior de los movimientos que promueven el acceso a la información pública. Y ahí se trabaja esta idea de la transparencia no solamente reactiva, ¿no? Que no solamente funciona cuando uno pide la información, sino proactiva, donde las instituciones públicas ponen a disposición datos e información, pero también colaborativa, donde se trabaja en diálogo con la sociedad civil para poder lograr información de mayor valor público, ¿no? Y por otro lado tenemos la rendición de cuentas, que tiene que ver con los gobernantes asumiendo una responsabilidad, donde no solamente informan del proceder, como vemos en este primer nivel que está aquí, sino también responden y justifican las acciones, se explica por qué se toman las acciones que se han tomado, y también se asume una responsabilidad y hasta una sanción cuando estas acciones no son las correctas. Ahora, por el lado de la participación y la colaboración, se empieza por el informar, luego el consultar,
luego el implicar o colaborar con la otra parte, y luego la parte de delegar o empoderar. Y en realidad la palabra empoderar aquí se trata más bien de entregar el poder al otro, no de empoderar en una versión más ligera, digamos, sino realmente de transferir el poder. Ese es un poco el esquema de gobierno abierto, y nosotros situamos, o en todo caso proponemos situar la participación ciudadana en esta tercera columna, digamos, ¿no? Ahora, es muy importante también reconocer lo siguiente. Generalmente cuando se habla de participación ciudadana se suele dar una atención muy superficial al concepto de participación. Nuevamente, algunas veces tiene que ver con asistir a una reunión, escuchar, dar opinión, y ahí se termina la participación, ¿no? Nos debe haber pasado a todos en Perú, en México, en Colombia, en cualquiera de las localidades que ahorita se está conectando a este seminario. La participación en su versión más ligera, o a veces incluso invocada como si fuese un proceso pleno de participación, suele reducirse al ciudadano asistiendo a un espacio a brindar una opinión. Ahora, hay instituciones como la Asociación Internacional para la Participación Pública que complejiza esta idea, problematiza esta idea de la participación y sugiere los siguientes valores para la participación ciudadana, que ellos la llaman participación pública. Entonces, para ellos la participación pública se basa en la convicción de que aquellos que son afectados por una decisión tienen el derecho a participar en el proceso de toma de la misma. Es algo bastante justo, pero que no necesariamente sucede cuando, en la vida diaria, ¿no? Ahora, incluye también esta promesa de que la contribución que el público hace influye en la decisión. Hay esa promesa, hay ese intercambio planteado. Esos son parte de los términos de aquellos valores de la participación pública que la hacen realmente transformadora, ¿no? También promueve la toma de decisiones sustentables al reconocer y comunicar las necesidades e intereses de los participantes. Es decir, esto sería algo muy distinto a cómo suelen hacerse las cosas, que es un grupo de expertos reunidos en un espacio cerrado, a partir de la experiencia y del expertise, deciden una serie de medidas sin necesariamente escuchar o incluir las necesidades o los intereses de la ciudadanía, ¿no? Ahora, el instituto también complejiza esto y dice que es importante reconocer también las decisiones o los intereses de los tomadores de decisiones, es decir, cuál es el interés de la institución pública para querer hacer algo, ¿no? Ahora también el cuarto valor tiene que ver con procurar y facilitar la participación de quienes se ven afectados, ¿no?, por la política pública. Solicitar la opinión y también ofrecer a los participantes la información que requieren para poder participar. No asumir que al decir que se requiere participar, las personas ya contienen toda la información y los criterios para poder hacerlo de la manera más efectiva. Y finalmente está el valor de comunicar a los participantes de qué forma sus aportes transformaron la decisión. Ese ciclo, escuchar, lograr que eso que se recibió afecte una decisión y dar cuenta de cómo esa decisión fue, digamos, determinada, si se dejó afuera o se tomó como un insumo, es algo que no se suele completar. Y eso es una cosa muy importante de trabajar. Entonces, en esta tabla que les muestro aquí, que es bastante grande, solo quiero hacerles notar una de las contribuciones más importantes, a mi parecer, de este instituto en relación a esta idea de participación ciudadana. Hay un espectro de participación y nosotros solemos quedarnos en la parte inicial, que es la parte de informar, donde el público es provisto de información clara, se supone, para poder participar, ¿no? Ahí hay una promesa, que es básicamente la promesa que nos hacen es los mantendremos informados. Generalmente nos quedamos ahí, o a veces en algunas oportunidades pasamos a la parte de la consulta, ¿no?, donde el Estado obtiene retroalimentación del público y analiza las alternativas y las posibles soluciones. Ahí la promesa es, los mantendremos informados, vamos a escuchar lo que tienen que decir y les vamos a avisar cómo es que influyó su aporte en nuestra decisión final. En cierta forma ahí es esto que se suele decir, ¿no? Yo participo, tú participas, nosotros participamos, pero ellos deciden, ¿no? Esa es la parte de la consulta con estas limitaciones. Pero en el espectro hay otras partes más: involucrar, colaborar, empoderar o dar poder de decisión. Y es justamente el gran reto en la actualidad avanzar
más allá de la consulta ciudadana. Ir hacia la parte de un involucramiento donde se trabaja directamente en un proceso constantemente, donde se estructure esa relación de una manera más potente, ¿no? Para luego pasar a la parte de colaborar y luego a la parte de dar poder de decisión. Es interesante porque en el espectro más avanzado, donde hay un mayor incremento en el nivel de impacto público, la participación implica que el gobierno implementa lo que la comunidad decide. Es decir, deja en manos del público la toma de la decisión final. No interviene en ella, sino que la implementa. Entonces, es importante decir esto, no es que eso sea fantasía, no es que esto no suceda. Sucede, por ejemplo, en los concursos públicos, en algunos concursos o fondos concursables. Ustedes verán que hay un fondo que se presenta, hay un comité que se reúne y la institución pública elige a ciertos participantes de ese comité de selección, si se quiere, imparcial, no participa en la toma de decisiones y acata lo que ese comité decida. Ese proceso, ese pequeño proceso en la otorgación de fondos concursables, por ejemplo, que ya se suele dar en el Perú se da y se da en otros lados, con todos los problemas que puede tener y con todos los retos que implica formar un comité que sea muy bien avalado, que esté bien sustentado, sucede para esas cosas. En algunas otras instituciones, en algunos otros países, sucede incluso con la programación de un centro cultural, donde se crea un comité de la sociedad civil que define ese programa y la institución acata lo que el comité ha decidido implementar, ¿no? Entonces, no es ciencia ficción, eso sucede, pero justamente al avanzar en el espectro, se va dando mayor poder a la ciudadanía, y eso supone una serie de retos de ambas partes. Este esquema está en la web, esta información la puedo compartir con los participantes sin ningún problema, es información pública y pueden ver ahí con mayor precisión y mayor complejidad esta tabla. Se utiliza mucho a la hora de hablar de justamente esta necesidad de evolucionar hacia un momento de participación ciudadana más robusto, ¿no? Más complejo, de mayor reparto de responsabilidad entre Estado y sociedad civil. Entonces, con esa primera columna que hablamos de gobierno abierto, de hablar no solo de participación, sino de transparencia, rendición de cuentas, y de hablar de la participación ciudadana como un espectro, no solamente como algo que sucede en un solo momento, sino que puede ir madurando y evolucionando y transformándose en algo de mayor impacto público, tenemos la visión de la participación ciudadana y la diversidad cultural, ¿no? En este caso también habría que asumir que esta relación es una relación que puede ser entendida de diversas formas. Nosotros desde Solar y desde el trabajo que hemos venido realizando, vemos que si la participación ciudadana permite que nuevas voces o voces que están históricamente excluidas de procesos de toma de decisión pueden participar en esos procesos, ya se está contribuyendo a la diversidad cultural en varios niveles. Para decirlo de manera muy rápida y directa. Ahora bien, hay algunas cosas más que considerar. Por ejemplo, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales del 2005, la Convención 2005 de la UNESCO, reconoce que la participación de la sociedad civil es fundamental, ¿no?, para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones. Y que las partes, es decir, los países que firman la convención, y ahí está Perú, está México, está Colombia, muchos países son parte de esta convención, fomentarán la participación activa de la sociedad civil en los esfuerzos por alcanzar los objetivos de la convención. Esto suena muy bien. Esto es algo, el derecho a esta participación de la sociedad civil en la convención es importante. Es más, es una de las convenciones que trabaja ese tema con mayor fuerza, convenciones de la UNESCO. Eso no quita que esa relación esté llena de temas tanto técnicos como políticos que resolver, sobre todo cuando se trata de un aparato de legislación global, ¿no? Y eso es un aparato de legislación que tiene poco tiempo para los años que tiene una convención, ¿no? Tener una década es muy poco tiempo o más de una década es tener poco tiempo para una convención, ¿no? Entonces, se reconoce la importancia de la participación de la sociedad civil. Eso no es lo único que hay que hacer, sino luego trabajar esa estructura. Y de hecho la convención lo está trabajando creando un comité de la sociedad civil, un foro para la sociedad civil y avanzando en la maduración de una estructura, de un aparato que pueda justamente garantizar esto que es un artículo de la convención. Entonces, con esto lo que queremos apuntar es que
Esta declaración es importante, pero debe ser respaldada por una construcción, por un aparato que permita hacer que esto se cumpla y que en todo caso se haga se materialice con mayor facilidad. Ahora bien, esto es otra cosa muy importante. La Convención también reconoce la necesidad de generar alianzas con la sociedad civil. Y ahí en esa relación de los estados en alianza con la sociedad civil hay mucho trabajo que hacer, porque históricamente los estados en los sectores culturales no han trabajado de manera colaborativa con la sociedad civil, sino más bien hay una brecha enorme, ¿no? Distancias históricas, una verticalidad, una opacidad, un centralismo que impide. Esto es algo que atañe a todos los países, no solamente en países como el Perú, y no solamente en Latinoamérica. Pero sin embargo, se plantea un horizonte de trabajo entre la sociedad civil, las partes, en este caso los estados nacionales, y la convención, que es importante considerar por el tipo de materiales que esto genera, el tipo de declaraciones que esto genera y el tipo de fondos incluso que se movilizan para ello, como el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, por ejemplo, que promueve este tipo de trabajo de fortalecimiento de competencias y capacidades de la sociedad civil. Ahora, desde nuestra perspectiva, ¿qué pasa con esta relación entre participación ciudadana y diversidad cultural? La participación ciudadana permite lograr, específicamente, mayor pertinencia de las políticas culturales. Es decir, que éstas respondan a necesidades, aspiraciones, potencialidades de las personas y sus comunidades. Eso inmediatamente diversifica el repertorio de temas que vamos a estar abordando de manera obligatoria. Es decir, una vez que uno amplía las voces y las identidades, las políticas empiezan a adquirir una pertinencia mayor, una pertinencia contextual, en base a las personas y sus necesidades, aspiraciones y potencialidades. También les da a las políticas culturales mayor sostenibilidad, porque al responder a necesidades reales y a procesos democráticos de elaboración de política, se cuenta con mayor legitimidad social. Las políticas culturales que no son sostenibles son aquellas que no tienen legitimidad social, entre otras cosas. Pero estoy seguro que a muchos les puede haber pasado en sus espacios nacionales o subnacionales el contar con políticas culturales, pero que fueron elaboradas de tal forma que no tienen ninguna vinculación con la sociedad civil, ninguna vinculación con las necesidades reales, y por ende ninguna apropiación o utilización de parte de la ciudadanía, ni de, digamos, ni de una necesidad porque éstas se mantengan en el tiempo, ¿no? Ahora, también esta relación entre participación ciudadana y diversidad cultural le da mayor impacto a las políticas, porque justamente activan mecanismos de mayor impacto público, que van avanzando en el espectro de participación. Ahí hay un círculo virtuoso que hay que trabajar con mayor fuerza, insistir en que incrementar la participación descentralizada, con paridad, con la participación de grupos históricamente subrepresentados, con una serie de variables que justamente encarnan nuestros valores de diversidad cultural, transforman a la participación ciudadana, transforman a la diversidad cultural y nos llevan a eso que es la democracia cultural, ¿no? Ahora, la participación ciudadana permite lograr esa mayor diversidad de voces y actores, pero también incrementa la confianza hacia las instituciones, justamente por lograr esta mayor legitimidad social, pero también mayor confianza entre los actores de la sociedad civil, que a partir de esos espacios y procesos se conocen más, escuchan sus agendas, conocen las demandas del otro y participan con mayor confianza y mayor certidumbre de lo que el otro quiere, requiere, necesita, y eso también justamente genera un sistema de confianza mucho más productivo y sostenible. Ahora, la tercera columna aquí que me parece importante mencionar, y esta es en la que estamos en este momento. La Alianza por el Gobierno Abierto, que es justamente una alianza, un movimiento que tiene ya, va a cumplir dentro de poco una década, digamos, es una es un movimiento y a la misma vez una red de estados, parte de esta alianza, que promueven el gobierno abierto y las tecnologías cívicas y la transparencia, ¿no? En este contexto de afronte al COVID-19, a los impactos del COVID-19, han planteado una campaña que se llama Respuesta Abierta y Recuperación Abierta, que nos parece muy importante considerar e incluir en nuestro repertorio de agendas ciudadanas.
Puntualmente, ¿qué significa esto? La respuesta abierta y la recuperación abierta es la idea, y aquí les muestro otra tabla, que deben tomarse una serie de medidas para garantizar que aquella respuesta desde los estados ante el impacto sectorial o el impacto general o social que pueda tener el COVID-19 tienen que darse de una forma abierta también, ¿no? La primera columna ahí para la respuesta abierta tiene que asegurarse la publicación, por ejemplo, proactiva y precisa de información para empoderar a los ciudadanos en la reducción de los contagios, ¿no? Aquí el enfoque es salud, claramente. Pero en la segunda columna, y me la voy a saltar por cuestión de tiempo, ir directo al grano, está la parte de la recuperación abierta. Integrar la transparencia y la participación y supervisión ciudadana en los paquetes de estímulos económicos que se brindan, o los presupuestos y los flujos de fondos, ¿no? Integrar las prácticas del gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación, en todos los programas de recuperación. Y eso es clave justamente en el trabajo del sector cultural. En el Perú hace poco se han habilitado una serie de fondos que deben de atender o mitigar en todo caso el impacto del COVID en el sector. Y aquí vamos a tener que hacer uso de una serie de herramientas como presupuestos abiertos, contratos abiertos, transparencia en los beneficiarios reales, transparencia en el cabildeo, ¿no? En hacer transparentes esos procesos a partir de los cuales los grupos de interés que existen, y sobre todo en una crisis, cómo es que ellos trabajan en espacios para lograr ciertos objetivos, lo cual es absolutamente normal, pero en casos justamente de crisis hay una mayor opacidad que se da justamente por la cuarentena, que se da también porque los espacios públicos se ven reducidos, los espacios de diálogo que antes teníamos, y se necesita empezar a desarrollar mecanismos en el espacio digital, pero también mecanismos más exigentes de ese tipo de procesos, ¿no? Con enfoques inclusivos y sensibles al género, ¿no? Entonces me quedo con esa columna del medio para decir que justamente la participación ciudadana en este momento, que es un momento tan difícil para ella, porque es muy difícil participar en cuarentena, claramente, implica unas brechas considerables, obviamente la brecha digital es enorme en todas partes del mundo. Pero eso no significa que no debamos de tratar de desarrollar mecanismos de seguimiento de este tipo de procesos de recuperación sectorial. Nos va a pasar a nivel subnacional, va a pasar a nivel nacional, y hace que justamente las respuestas desde la participación sean más necesarias, desde la participación ciudadana. Dejo también esta tabla aquí para poder continuar y luego regresar. Esto ya lo vimos. Quisiera dedicar la última parte de esta presentación, 10 minutos más, a lo que se llaman los estándares de participación y co-creación, que es un concepto, la co-creación de políticas, que trata justamente de llevar la participación ciudadana a un nivel, vamos a llamarle más avanzado, aunque no es exclusivo, no es una escala evolutiva, pero co-crear, ¿no? Co-crear entre Estado y sociedad civil como un horizonte posible, donde en igualdad de condiciones, digamos, políticas, no de responsabilidades, porque las responsabilidades de un Estado son muy distintas a las de la ciudadanía, digamos, de un gobierno al de una ciudadanía. Sin embargo, se habla de la co-creación como procesos justamente donde el Estado no crea algo para la ciudadanía, sino que crea con la ciudadanía. Esta es una idea muy, muy importante. Entonces, estos estándares de participación son complejos, están muy bien trabajados justo por la Alianza para el Gobierno Abierto, y solo quiero usar una pequeña fracción de ello para ilustrar una idea. Aquí en esta tabla van a ver esos estándares de participación en 3 niveles, en lo que respecta a difundir información, en lo que respecta a espacios y plataformas para diálogo y co-creación entre Estado y sociedad civil, y en lo que refiere a la apropiación y toma de decisiones. ¿Sí? Estos son los 3 niveles de esta tabla que ustedes están viendo. Y luego hay niveles, ¿no? A lo largo del proceso de elaboración de una política pública, que es nuestro tema, durante el desarrollo de una política pública o durante la implementación. Aquí cabe mencionar que estos estándares de participación y co-creación de la Alianza por el Gobierno Abierto se refieren al sistema que la Alianza ha creado para generar planes nacionales de acción, que es un poco el mecanismo que utiliza la Alianza para monitorear el avance del Gobierno Abierto. Aquí lo que hemos hecho es traducir, o mejor dicho, adaptar esta idea del trabajo de planes de acción, que están compuestos por compromisos, lo hemos transformado a la idea de políticas públicas
compuestas por metas. Uno puede hacer esa traducción, en todo caso lo proponemos como una idea para explorar la complejidad que puede tener cada una de estas fases y cómo en los detalles está, la importancia está en estos detalles, ¿no? Entonces, no me va a dar tiempo para cubrir estas tres secciones que tengo aquí señaladas. Quería cubrir estas tres que van acá escalonadas. Me voy a concentrar en la primera, que es básicamente el tema de la difusión de la información. Y aquí el punto que queremos hacer es lo siguiente. Sea cual sea el proceso de participación ciudadana que se elija, sea cual sea el diseño de la estrategia que se quiera adoptar en un proceso de participación ciudadana, cada una de sus fases contiene muchas partes más específicas que solemos justamente desatender cuando exigimos o cuando tratamos de promover la participación. Por ejemplo, concentrémonos en la primera parte de la tabla, en un proceso de elaboración de una política pública, en la parte de difusión de la información. La Alianza por el Gobierno Abierto, para el Gobierno Abierto, perdón, propone medidas básicas, ¿no? Y dice lo siguiente: existe un sitio web o una página dentro de un sitio de un gobierno donde se publica de forma proactiva información sobre todos los aspectos del proceso de elaboración de una política nacional, digamos. Nada más esa idea de que exista un solo sitio web es ya de por sí algo que en algunos casos no se suele realizar. Que ese sitio web tenga información que se publica de manera proactiva es algo que también no suele suceder. Generalmente es reactivo, a destiempo, mucho después de que el proceso esté en marcha, sin mucha anticipación como para utilizar esa información y asistir como ciudadano más preparado, ¿no? Acá se dice, por ejemplo, algo muy específico que es interesante. El sitio o página web debe ser visible, accesible, y con accesible nos referimos a que todo tipo de personas pueda acceder al contenido, incluso si no puede usar la vista, por ejemplo, y que cuente con una opción de búsqueda. Esa idea de la opción de búsqueda suena como un detalle un poco caprichoso, pero no lo es, porque justamente permite que uno pueda navegar en un mundo de información y encontrar aquellos temas o asuntos que a uno le interesan. Y eso a veces hace toda la diferencia. Justamente, la opción de búsqueda en una página reduce la opacidad de la herramienta que uno ha creado para promover la participación, ¿no? Tomemos una más, y esto es en medidas básicas, ¿no? El gobierno publica información y documentos en los idiomas oficiales del país. Eso que la alianza considera una medida básica, generalmente no se implementa. No es que uno atraviese un proceso de participación en la generación de una política pública en todos los idiomas oficiales. Generalmente se dice que eso es un presupuesto muy elevado, que eso es muy difícil de hacer, que no se cuenta con suficientes traductores, que el idioma oficial en cuestión es muy difícil de traducir tal o cual cosa. Hay una serie de excusas que históricamente se han utilizado para no cumplir con ese requerimiento y en realidad se trata de idiomas oficiales, ¿no? Entonces, estas son las medidas básicas que propone la Alianza para el Gobierno Abierto solo en esa parte de difusión de información a lo largo del proceso, ¿no? Les muestro un par de medidas avanzadas para que vean justamente cómo podemos incluso trabajar esto de un nivel de mayor profundidad. Por ejemplo, el gobierno y el foro, y acá están hablando de un foro regular, le llaman ellos, que es el espacio que se genera para que participe la sociedad civil, los diferentes actores y el Estado, ¿no? Entonces ellos hablan del gobierno y el foro, ¿no? Porque ya son dos actores en esta estructuración de un proceso. Publican información y documentos en lenguaje sencillo y accesible que puede ser comprendido con facilidad y por completo. Nada más el trabajar este tipo de procesos de participación con un lenguaje sencillo y accesible, eso no es fácil. Eso es una medida avanzada, porque requiere de un presupuesto para hacer una traducción del conocimiento, se requiere de un trabajo técnico para aterrizar una idea compleja en justamente partes más digeribles desde diferentes sectores, desde diferentes temáticas, y eso justamente es una medida avanzada, que no por ello no se hace, pero justamente es un tema que debe valorarse como algo importante de hacer por el tipo de resultado que se logra al hacer ello, ¿no? En fin, aquí van a poder ver otro tipo de medidas avanzadas, ¿no? Como el uso de tecnologías, etc. Lo que es importante, y vuelvo a la tabla anterior,
es que, así como en el espectro de participación uno va avanzando, las medidas avanzadas para la participación suelen justamente de involucrar un mayor empoderamiento de la sociedad civil, o mejor dicho, una transferencia de poder a la sociedad civil. En una parte muy importante de estos estándares de participación y co-creación, se menciona que hay que trabajar hacia un momento donde las decisiones que estructuran el proceso de participación se toman en conjunto con la sociedad civil. Entonces, la idea es avanzar hacia diseños de procesos de participación donde como sociedad civil no llegamos a ser parte de ellos únicamente, sino se nos convoca para contribuir en la estructuración y nuestra decisión es vinculante, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es la estructura para lograr ese proceso tan complejo? Evidentemente también requiere de un trabajo desde la sociedad civil, para crear estructuras de representación, para institucionalizar mecanismos, para trabajar también esos temas de transparencia, participación, rendición de cuentas. Pero lo importante de mantener aquí en perspectiva es que justamente los estándares de participación son claves para justamente poder analizar y decir con cierta certeza si un proceso al cual nos están invitando es lo suficientemente participativo o para poder establecer los mínimos requisitos para a un proceso de elaboración de política pública, con la certeza de que son justamente posibles y que muchas veces lo que toman son voluntad política, no únicamente financiamiento, porque justamente eso también es algo importante. Al insertarse este diálogo en torno a los estándares, uno justamente puede tener la conversación sobre qué tanto está algo, digamos, dejándose de realizar por un tema de presupuestar, de presupuesto, perdón, o si se está dejando de lado por un tema de voluntad política. Y ahí empieza, y siempre va a haber, el intercambio o el diálogo en términos de temas políticos, porque esto de la participación no es un tema únicamente técnico, sino es también un tema político, justamente de espacios de poder donde uno tiene que justamente poner presión, donde también van a haber necesidades, donde van a haber límites, donde van a haber tiempos, y justamente eso es parte del proceso de la participación ciudadana, que no es uno fácil ni carente de fricciones. Justamente ahí está la otra parte. Reconocer que van a haber disensos o diferencias en el proceso es fundamental. Eso es lo natural. De eso justamente provienen las medidas que uno puede inventar o diseñar para atender esas diferencias y lograr consensos, para por lo menos poder avanzar, ¿no? Entonces, aquí hay unas tablas más que he dejado ahí, que ya las podrán ver después sobre este tema, de los estándares de co-creación y de participación, pero me gustaría dejarlos con esta idea. La participación ciudadana podríamos entenderla como una expresión técnica y una expresión política. Esto lo digo a modo de provocación, porque obviamente decir que la participación es puramente una expresión tiene sus complicaciones. Pero a lo que me refiero es que la participación ciudadana generalmente termina dependiendo, y por eso digo que es una expresión de una técnica, dependiendo del uso del conocimiento, por un lado, y dependiendo, por el otro lado, de las relaciones de poder. Entonces es una expresión técnica en la medida que tiene que ver con cómo hacemos lo que sabemos hacer o decimos que sabemos hacer o dejamos de hacer aquello que sabemos que podemos hacer, cómo empleamos el conocimiento para lograr un objetivo, por eso el tema técnico, pero también de las relaciones de poder que se dan en ese proceso. Entonces, cuando pensamos en trabajar procesos de participación ciudadana, sí tenemos que atender la parte de la estrategia, de los mecanismos, del asunto técnico, de cómo estructuramos un proceso que, como ven, puede tener mucha complejidad y debe de tener mucha complejidad para justamente atender a la diversidad cultural que tanto mencionamos en nuestro sector, pero también tiene que reconocerse que es una expresión política que va a depender de relaciones de poder y que justamente estas están estructuradas históricamente, socialmente, geográficamente, ¿no? Racialmente, por género, es decir, hay una serie de cosas que intervienen en el proceso y hay que estar atentos a ellos para justamente poder tomar las medidas del caso y lograr lo que queremos, que es una participación democrática amplia en estos procesos de definición de políticas públicas. Me detengo ahí y hablo entonces las preguntas. Hay mucho más que decir, obviamente yo he tomado una serie de atajos, pero estando ya 50 minutos hacia la sesión, me gustaría empezar a ensayar la parte de la apertura de las preguntas. A ver, vamos a ver, aquí hay
Disculpen que me demore en leer, pero voy a leer algunas de ellas. Alberto Requena menciona, buenas noches. ¿Podrías brindarnos alguna experiencia concreta en donde se haya materializado el dar poder de decisión en el sector cultural? ¿Algún caso emblemático? Eh, Dar poder de decisión. La verdad, lamentablemente no puedo dar tantos porque no es algo que se suele hacer con mucha facilidad. Pero, por ejemplo, en algunas ciudades, en el caso de la coadministración de espacios públicos, eso, por ejemplo, en Croacia se da muchísimo. Hay varios centros culturales que se trabajan a partir de alianzas público-privadas. Lo interesante ahí también, en las alianzas público-privadas, es que por lo menos si venimos desde el Perú, cuando alguien dice alianza público-privada, generalmente está pensando en la alianza entre una institución pública y una compañía, ¿no? Con muchos recursos o, en todo caso, una empresa. Sin embargo, en otros países hay una mayor, la relación es más natural con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en algún momento me ha tocado conversar con varias organizaciones en ciudades, como por ejemplo en Zagreb, en Croacia, donde tienen espacios coadministrados, ¿no? La administración, la programación del centro cultural y todo aquello que tiene que ver con el contenido se maneja por la sociedad civil, con una estructura donde hay un comité, hay una serie de mecanismos de supervisión y de toma de decisiones, pero hay esta idea de la distancia, ¿no? Una distancia prudencial que se mantiene y se respeta esa independencia, y la institución pública justamente provee los fondos y cumple con garantizar el derecho a la cultura. En tanto se garantiza el derecho a la cultura y se cumplen con una serie de mecanismos y de pautas, entonces este ciclo ya es cerrado de parte de la institución pública, y de parte de la sociedad civil se trabaja en esos procesos de generar capacidades para coadministrar espacios, espacios que son propiedad, a veces la infraestructura misma de una municipalidad, de un gobierno local, por ejemplo. Eh, sí, espero eso responda un poco la pregunta de Alberto. Sonia pregunta, ¿cómo lograr involucrar al vecino y autoridad en la defensa de su patrimonio cultural? Muchos ni conocen que existe. Eh, bueno, esa es una pregunta bastante amplia, ¿no? ¿Cómo logramos generar esa vinculación? Creo que hay hablo de lo que tengo más cercano, lo que conozco más de cerca, pero existen varios proyectos de apropiación de los espacios, digamos, de los espacios arqueológicos. Salvemos las Huacas es uno muy conocido, bueno, en Lima, por lo menos por mucho tiempo estuvo activando diferentes procesos de apropiación y vinculación entre la comunidad inmediata y los espacios arqueológicos, el colectivo COI, ¿no? También. Eh, en todo caso, desde la perspectiva que estamos trabajando, lo que habría que pensar es primero en los espacios subnacionales. Cuando me refiero a lo nacional y lo subnacional, me refiero a los gobiernos locales o regionales, ¿no? Hay una serie de políticas culturales que nos faltan, de políticas públicas a nivel local que nos faltan, planes de desarrollo cultural municipal y tal, que justamente podrían atender a la necesidad de fortalecer esa relación, a partir de programas justamente específicamente dedicados a lo que acabas de mencionar, a involucrar a los vecinos en la defensa del patrimonio. Lo que sea que esa defensa significa, porque ojo que para muchos la defensa del patrimonio es evitar que la gente entre al patrimonio, ¿no? Para otras personas la defensa del patrimonio es que las personas se apropien de ese patrimonio y puedan sentirse vinculados a él. Entonces hay una oportunidad ahí en la política pública para trabajar ese tipo de relaciones con las personas. Y creo que algunas experiencias que hemos tenido en el pasado indican que justamente abriendo la conversación a una comunidad, uno empieza a determinar cuáles son esas barreras que impiden que las personas se sientan vinculadas a los espacios arqueológicos que tienen a pocos metros, ¿no? Eso es una forma. Eh, Mariela dice, hay espacios, Mariela Mondragón, gracias. Hay espacios declarados como patrimonio de la nación, pero que pertenecen a comunidades campesinas o asociaciones agrícolas. En una experiencia al intentar cohesionar a la comunidad para repensar, proyectar un monumento, no todos participan, de hecho una minoría. ¿Cómo considerar lo participativo cuando se hacen intentos pero no hay respuestas satisfactorias? Eso es bien importante. Eh, la pregunta, si puedo extrapolar un poco del caso específico que mencionas, es ¿cómo trabajamos lo participativo cuando generalmente
o en todo caso, percibimos que no mucha gente suele participar. No solemos a veces lograr esa participación masiva que nos imaginamos. Ahí hay varias ideas. Por ejemplo, lo primero es que cuando invitamos a las personas a participar, no solemos trabajar muy bien el carácter de esa invitación. Se habla muchas veces de la convocatoria, ¿no? A veces esa convocatoria se hace asumiendo que todos escuchan o reciben el mensaje de la misma manera. O a veces se hace esa convocatoria a través de Facebook por muy poco tiempo, o a través de canales que tienen un alcance muy limitado. O a veces se hacen sin preparar la relación con quien esperamos que participe mucho tiempo previo a aquel momento donde esa persona u organización va a justamente entablar ese tipo de relación con nosotros, dependiendo de la posición en la que estemos. Es decir, la hipótesis o la impresión es que en nuestro esfuerzo por garantizar mayor participación, no solemos atender muchas dimensiones de aquella convocatoria que realizamos y que podrían de hecho lograr que la invitación a participar sea más efectiva, ¿no? Es cosas muy simples, como por ejemplo querer que cierto grupo en particular participe en una reunión en un horario donde es imposible que ese grupo asista, ¿no? Por ejemplo, padres de familia, no sé. O justamente trabajar el espacio digital sin garantizar el espacio presencial. Y eso va a ser todo un reto en los siguientes meses y o años que vienen. Cómo trabajar estrategias híbridas cuando lo presencial no es necesariamente o no va a poder ser lo más masivo, ¿no? Pero ahí lo que contribuiría a esa idea es que generalmente eh, nuestra invocación a la participación, nuestro invitar a participar tiene que poner mucho mayor atención a las formas que utilizamos para comunicar ello. Por ejemplo, generalmente uno dice, participen en el diseño de tal política, pero no explica cuál es la relevancia de la política, cuál es el impacto real que va a tener en la vida de las personas, por qué es importante participar. O lo hace una sola vez, en un solo día, un fin de semana, cuando en realidad quizás convenga hacerlo de manera iterativa, ¿no? Varios momentos para participar, la suma de diferentes momentos, ¿no? Los términos de la participación o los tiempos de la participación son centrales para poder justamente garantizar aquello que estamos buscando, ¿no? Una participación más amplia, más diversa. Pablo Antonio de los Ríos, ¿cómo involucrar a una población vulnerable con poco o nulo tiempo disponible para dedicarlo a participación? Eso siempre va a ser un reto. Ahí creo que es muy importante respaldarse a veces en las instituciones u organizaciones o redes que existen, ¿no? Eh, cuando se dice población vulnerable, tendríamos que ser más específicos a qué nos referimos, ¿no? Porque cada una de estas poblaciones vulnerables tiene diferentes estructuras de representación y de presencia en el espacio, ¿no? Y formas también de participar, ¿no? Entonces ahí hay que atender también eso. La respuesta probablemente no la vamos a tener nosotros y no está escrita, sino que hay que construirla con, ¿no? Y ese quizás es también el mensaje, ¿no? Hay una investigadora que se llama Lorenellen McCann que habla mucho de esta idea de no construir para, sino construir con. Lo que aquí estamos diciendo básicamente es que esa estrategia para lograr que una población vulnerable con poco tiempo disponible para participar participe, no va a provenir sino de nuestra capacidad para entablar un diálogo y diseñar esa estrategia con esa población. No vamos a poder hacerlo para ellos, sino tenemos que hacerlo con ellos. Los retos son enormes, pero justamente de eso se trata, ¿no? Miguel, acá veo un comentario de Oscar Salvatierra. Disculpa, Oscar, veo cortado tu comentario, lo voy a tratar de encontrar un poco más arriba en el chat. Este es un chat de preguntas y respuestas que a veces no funciona como chat porque condensa un poco las preguntas, por si acaso. Habría que tratar de condensarlo todo en una pregunta y ahí voy a poder identificarla y responder. Aquí dice,
Buenas noches, gracias por el seminario. Mi consulta es sobre la situación actual. Dice Miguel Aguirre Ballenas, gracias por tu pregunta. ¿Qué herramientas crees que el Ministerio de Cultura del Perú puede aplicar para involucrar, colaborar y empoderar a las personas que trabajan en el sector? ¿Cómo asegurar que las mesas de diálogo sean vinculantes? Y por último, que las buenas intenciones del Ministerio sean escuchadas por el MEF, cuando ni siquiera el gobierno reconoce el valor de las artes y la cultura en el desarrollo de las personas y la ciudadanía. Em, Claramente, las personas que se están conectando desde otros países, en el Perú estamos en una situación de crisis sectorial profunda, ¿no? Eh, y donde se plantea justamente la mención en uno de los decretos más recientes es establecer mesas de diálogo. La exigencia desde la sociedad civil es que estas sean vinculantes, ¿no? Ahora con la nueva autoridad que tenemos hace pocas horas o días, vamos a también tener que saber más sobre cómo justamente se plantea la estrategia de estas mesas de diálogo. Uno puede decir mesas de diálogo, pero el gran temor es que estos se conviertan justamente en espacios donde vamos a escuchar y no a trabajar o co-crear una estrategia. El otro tema también es el tiempo. Los tiempos son muy breves y los retos son enormes para poder lograr justamente establecer un diálogo distribuido, descentralizado que permita avanzar. Entonces, esto es muy difícil de hacer en poco tiempo, en carácter de urgencia, con tan solo 2 semanas para hacer algún tipo de implementación, que creo que justamente se están planteando semanas para poder lograr un trabajo a partir de mesas de diálogo. Es muy difícil de que esto se logre. Lo decimos además por la historia que nos precede, por los ejemplos que tenemos en la Política Nacional de Cultura, que tuvo muchas limitaciones, la elaboración de la Política Nacional de Cultura en el Perú. Eh, Creo que lo que va a tomar aquí es lo que viene, lo que proviene ahorita de la sociedad civil organizada en redes de creadores culturales y diferentes redes que se han creado y gremios que están muy movilizados, claramente. Es exigir que justamente esa estrategia se diseñe con la participación de las personas y que en las mesas de diálogo no se asista a justamente seguir una estrategia que ya se ha planeado o en todo caso que no pueda ser modificada. Creo que ahí va a tomar mucho trabajo en conjunto para poder justamente exigir que ese proceso se dé de la manera más vinculante posible. El tema del carácter vinculante también es importante. Cuando se habla de lo vinculante no solamente se da, digamos, por ley o no solamente se da por decreto, sino también se da a partir de un relacionamiento y justamente a partir de una presión política. ¿Qué sucede? Les doy un ejemplo para tratar de cerrar esa respuesta. Disculpen que me extienda. Alguna vez visitó en uno de los encuentros nacionales de cultura en Perú la secretaría, una representante de la Secretaría de de Cultura de Medellín, a quien le preguntamos sobre la política de cultura de Medellín, que es un éxito regional y un caso de estudio que se cita muchas veces. Y lo que preguntamos fue cómo es que esta política se mantiene a través del tiempo con los cambios de los gobernantes. Y esta persona nos decía, María del Rosario Escobar, nos decía que, bueno, es una política, ¿no? Y nosotros la mirábamos diciendo, bueno, si es una política, nosotros también tenemos muchas políticas, pero estas no se cumplen. ¿Cómo es que ustedes han logrado esto? Y lo que nos dijo después de como escuchar varias veces en una ida y vuelta entre nosotros diciendo, "No, nos dices política, pero eso para nosotros no significa mucho", ella nos dijo, es que esto es un pacto político, no es un tema técnico, no es que aquí vamos a ir a enjuiciar a alguien porque no cumplió con hacer que esto sea participativo, es que hay un pacto que se ha logrado a partir de una relación que se ha construido, una relación política justamente. El gran problema que tenemos en el Perú es que la relación entre la sociedad civil y el Estado no ha madurado en los últimos 10 años. Entonces, esa relación, ese pacto político que podríamos lograr, no tiene fundamentos de confianza, sino de gran inestabilidad, gran volatilidad. Sobre eso, construir un pacto es muy difícil. Entonces, es muy probable que lo que tenga que hacerse aquí es trabajar casi de manera muy precisa en aquellos requerimientos mínimos que se exigen y tratar de poner presión para que se cumplan de la manera más acotada posible. Porque en realidad, y esto es muy importante decirlo también, las mesas de diálogo que se plantean para los 50 millones de soles
se refieren a un decreto específico. Cuando esos millones de soles ya no estén y se hayan implementado, bien o mal, vamos a seguir con un tremendo vacío que es el que no tenemos una política nacional de cultura que tenga legitimidad social. Porque a partir de esta crisis todo cambia. ¿Cómo es que nuestras políticas culturales van a responder a ese cambio? Entonces la pregunta está abierta. Más allá de la emergencia, que es una emergencia real, profunda, ¿cómo vamos a caminar cuando ya la exigencia del tiempo no esté ahí, del tiempo relacionado a este decreto no esté ahí? ¿Cómo vamos a trabajar de manera distinta para que en 10 años más no estemos pensando en por qué la institución no fue madurando a tal punto que pudo lograr una respuesta más rápida ante crisis de este tipo, o en todo caso, que sí se logró trabajar una relación con la sociedad civil que hizo que estas cosas fuesen más fáciles, eh, más efectivas, ¿no? Más eficientes, más productivas. Entonces, desde nuestra perspectiva y desde mi perspectiva personal, en realidad va a ser un reto muy grande lograr tanto en tan poco tiempo y de manera tan acotada para una cosa muy específica con mesas de diálogo descentralizadas. Se tiene que tratar, obviamente, se tiene que tratar de hacer. Lo que viene después es lo que va a realmente garantizar un cambio estructural, que es lo que necesitamos. Necesitamos una gran reforma. Que esa reforma sea participativa y descentralizada va a requerir de otro proceso. Y esperemos que en ese proceso la invitación sea no con muy poco tiempo de anticipación, sino justamente que vea en el horizonte un trabajo muy largo que tiene que hacerse y constante para justamente llegar a donde queremos llegar. Siendo 9 y 7 y faltando, vamos a decir 7 minutos más, porque en verdad para mí creo que yo me quedaría respondiendo muchas más preguntas, pero vamos a decir, creo que 10 minutos más si les parece. Voy a tratar de revisar si es que hay algunas preguntas que ya se han respondido de alguna u otra forma. ¿Qué recomendaciones para entender la participación desde el nivel institucional, es decir, desde los servidores públicos? Esa es una pregunta clave. Cuando hablamos de participación ciudadana, solemos hablar desde el lado de la sociedad civil y es fundamental fortalecer capacidades de los servidores públicos, fundamental, sobre todo en el sector cultural. Y eso requiere de un trabajo especial de fortalecimiento de capacidades para además un servicio público que adolece de una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Fortaleciendo capacidades. Va a ser muy importante que las instituciones públicas inviertan dinero en fortalecer ese tipo de capacidades. Ahora, ojo, esa es otra cosa muy importante y relacionada a la respuesta anterior sobre las mesas de diálogo. El trabajo que tiene que hacerse a nivel subnacional, es decir, regional e incluso local, es tanto o más fuerte que el que tiene que hacerse para impactar en un Ministerio de Cultura que está como el que tenemos en el Perú. Es decir, no solo podemos delimitar nuestra conversación sobre políticas culturales al Ministerio de Cultura. Tenemos que trabajar a nivel subnacional y regional. Es decir, lo que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil a niveles subnacionales es muchísimo. Y justamente ahí está el trabajo que puede hacerse también con funcionarios públicos porque cada realidad local y regional es distinta y los gobiernos regionales también tienen un rol que jugar. Entonces, no abandonemos tampoco el fortalecimiento de capacidades, sí, de funcionarios públicos en el ministerio, pero sobre todo de las más de 1.200 municipalidades y de todos los gobiernos regionales que existen, porque hay un trabajo ahí que no hemos logrado hacer en los últimos 10 años, propondría yo, que es lograr justamente sistemas de gobernanza cultural sostenibles a niveles subnacionales, que justamente puedan, más allá del nivel nacional, tener una estrategia y una forma de trabajar con la sociedad civil para atender contextos de emergencia y atender también todo lo que se tiene que construir en general. Acá hay una opinión. Voy a seguir bajando, disculpen, me voy a apurar un poco. En Perú debemos trabajar con los gobiernos locales, crear ordenanzas. ¿Cómo hacer para tener representatividad en el presupuesto participativo? Los gestores culturales estamos separados del presupuesto participativo que podríamos hacer. Ahí hay todo un trabajo de concientización que tenemos que hacer, porque lamentablemente el tema del presupuesto participativo es uno que exige justamente la participación
O sea, exige que participemos de ese mecanismo, ¿no? Existe, está ahí para usarlo, y hay que transformar cosas, hay que hacer una serie de procesos para que los temas culturales entren ahí, pero algunas municipalidades lo han logrado, ¿no? Y justamente se trata de quizás conocer más de esas buenas prácticas, pero insistir ahí es insistir con esa agenda, ¿no? No sabía qué más decir al respecto. Creo que ahí justamente hay un mecanismo que se ha creado para ello, pero lo que requiere es que nuestro sector lo apropie de manera más decisiva, ¿no? Que no es un tema técnico, es un tema también político, porque no es solamente que el mecanismo lo garantiza, sino también una concientización de la comunidad, del gobierno local, para entender por qué es importante una propuesta en el marco de un presupuesto participativo. Actualmente existe una dirección de participación ciudadana inserta en defensa del patrimonio en el Ministerio de Cultura. ¿Consideras efectiva que esté estructurada la participación ciudadana de esa manera? No, no es efectiva en lo absoluto. Eso justamente es una indicación de cuánto necesitamos trabajar. Lo que se requiere es una política transversal de participación ciudadana, pero justamente lo que no tenemos es una política nacional de cultura, y no tenemos además mecanismos, reglamentos que, que justamente conviertan esa participación no en una cosa que se concentra en la participación para la defensa del patrimonio, que es algo muy acotado, muy especializado. Eh, yo creo que esa no es una manera efectiva. Sí, esa es mi respuesta más concreta. Creo que justamente tenemos que abandonar ese modelo y avanzar hacia un modelo más transversal. ¿Por qué es importante contextualizar el concepto de la participación ciudadana? Básicamente porque no necesariamente hablamos el mismo idioma cuando la invocamos, entonces hay que primero llegar a ese punto. Oscar Salvatierra pregunta, si existe toda esta data e insumos que permiten la construcción de planes de gobierno con procesos abiertos, ¿por qué crees que desde el área de dirección de las artes y programas de puntos de cultura no se hizo nada en relación a ese tema durante más de 60 días de emergencia de pandemia? Esa es una excelente pregunta. Eh, yo creo que la respuesta va por diferentes lados. Hay un tema de fondo a nivel del país que tiene que ver con el lugar que ocupa el sector cultural. El sector cultural en el Perú no es prioritario para las élites y para los gobiernos. No de la manera en cómo lo imaginamos, no de una manera donde la ciudadanía tiene un derecho a la cultura, merece participar y se tiene que invertir en una serie de estructuras que garantizan ese derecho a la cultura. No de esa forma. Todos valoramos nuestra identidad nacional, la arqueología, estos símbolos que tenemos, pero no desde una perspectiva de la democracia cultural, de la participación ciudadana. Si fuese a resumir, esa es una respuesta gruesa, ¿no? Si fuese a resumirlo más concretamente, no hemos logrado aún transmitir con claridad el valor público de la cultura en el Perú. Es decir, ¿por qué es importante la cultura? Y lo vemos en un contexto de emergencia, tenemos muchas maneras de explicarlo, pero el valor público no lo hemos internalizado. Por ello es que cuando se exige un bono o los artistas, el gremio de artistas reclama algo para un sector, siempre van a salir voces que te van a decir, esto no es prioritario. O donde de pronto el debate es en quién es artista y quién no es artista. Y en verdad ese no es el debate principal, ¿no? El debate principal es cómo logramos transmitir y cómo configuramos el valor público de la cultura para que se entienda justamente que es de primera necesidad, que tiene un impacto en la reducción de violencia, en la mejora de los niveles de vida, en la lucha contra todo tipo de discriminación. Ese mensaje todavía claramente no lo hemos logrado transmitir. Entonces, resulta pues algo que puede no ser prioritario para muchos y que puede pasar desapercibido muchas veces. Y por otro lado, necesitamos de liderazgos en las instituciones públicas que asuman justamente el carácter técnico de estas cosas y el carácter político, como lo decíamos antes. Yo creo que también, y ya lo he mencionado antes en algunos espacios, en el sector cultural adolecemos de una especie de... hay un discurso de excepcionalidad, como si el sector cultural fuese un sector que no es como el de educación y no es como el del medio ambiente y no es porque el arte, la cultura, el espíritu, como que el discurso eleva al sector cultural a un plano de, en cierta medida,
desapegado de una realidad social. Y justamente en esa especie de condición de excepcionalidad es que no trabajamos una serie de cosas que deberíamos de trabajar como cualquier otro sector, como derecho a un seguro de salud, protecciones laborales, la identificación de un sector, de un sistema de información, cosas que en otros sectores justamente son necesarias para poder intervenir en el sector y para poder justamente proveer de derechos a una población específica, ¿no? Entonces hay varias cosas que han jugado en nuestra contra. Yo, en todo caso, creo que muchos estamos en un proceso de pensar qué hemos logrado en los últimos 10 años y qué no. Uno de ellos, desde mi perspectiva, es trabajar y transmitir el valor público de la cultura. Y el otro es lograr que justamente nuestro sector madure, no solamente por un mayor presupuesto, no solamente por tener presencia en el Consejo de Ministros, sino por haber construido una relación mucho más potente entre sus partes, este gran sistema nacional de cultura que se hablaba hace tanto tiempo y que se sigue hablando de él, pero que no es simplemente la suma de instituciones, sino la relación orgánica entre ciudadanía, ciudadanos, partes, gobiernos locales, que funcionan a través de una apreciación de un valor público, que es lo que está en el horizonte, ¿no? Creo que vamos a tener que trabajar eso y reformar esa institución con esos nuevos objetivos, ¿no? Sí, esa es un poco una respuesta larga y parcial a lo que pregunta Óscar Salvatierra. Hay varias más aristas, claramente, ¿no? Eh, Otro tema, eh, a ver, voy a tratar de avanzar, voy a tomar dos preguntas más, ya siendo las 9:17 y para poder terminar a las 9:30. Em, Perdón, voy a leer rápidamente. La autora que mencioné hace un rato se llama Lauren Ellen McCann. En inglés, si uno es una escritora estadounidense, si uno busca el término build with, not for, construye con, no para, sale su web. Y tiene varios ensayos al respecto. A ver, esto es bien importante. Has comentado que en los últimos 10 años no se ha mejorado la relación entre el Estado y el sector cultural. Entonces, el Ministerio de Cultura, ¿qué no ha hecho para mejorar la relación? A ver, yo creo que aquí hay, y creo que con esto voy a atarlo a un par de preguntas más que surgen aquí, y vamos a tener que cerrar porque se nos acaba el tiempo y vamos a necesariamente quedarnos también con muchas preguntas que vamos a poder abordar seguramente en una siguiente sesión. Eh, Hay una manera de entender la situación en la que estamos que pasa por eh, imaginar a las instituciones públicas como aquellas que de alguna manera natural inciden en los espacios con un poder ejecutivo, porque son ministerios y etcétera, etcétera. Digamos, asumimos que por ser ministerios e instituciones públicas hay una serie de ramificaciones y de posibilidades que éstas tienen. Si nos acercamos a la realidad del Ministerio de Cultura en los últimos 10 años, varios de nosotros exigimos hace 10 años la creación de un Ministerio de Cultura por varias razones. Desde mi perspectiva, insistiría en que el Ministerio de Cultura es fundamental, con todo lo que ha pasado incluso. Lo que también diría es que si algo nos han enseñado los últimos 10 años, es que hay unos grandes retos que teníamos ya desde el inicio que lamentablemente no pudimos desarrollar. Y digo pudimos porque ahí entiendo la relación directa entre una institución pública y la sociedad civil. No es responsabilidad única nuestra como sociedad civil de lograr los cambios, pero es una relación concreta, justamente. Entonces, ¿qué pasa? La descentralización de la cual se viene hablando por muchísimo más de 10 años, la falta de presupuesto, el organigrama,
la visión sobre el patrimonio o sobre las artes, la relación con interculturalidad y más específicamente con grupos indígenas. Todos esos debates siguen estando sobre la mesa. Siempre van a estar sobre la mesa. El tema es que al carecer de una política nacional de cultura, al no tener un plan, al no tener metas que podamos justamente evaluar y sobre las cuales tener un debate público informado en base justamente a una relación que trata de avanzar en conjunto, es casi como si uno esperase que por sí sola la institución, con presupuesto, con profesionales, eso, va a llegar hacia donde nosotros nos imaginamos. Y no es así. No va a llegar hacia donde nosotros nos imaginamos de esa forma. O sea, claramente en este momento lo que queda así evidenciado a partir de esta crisis tremenda que tenemos como sector es que vamos a tener que reformar la institución y esa reforma no va a venir desde adentro, va a venir desde afuera. No va a depender de un ministro de turno, no va a depender de un diseño institucional por sí solo, un organigrama colgado en la web. Va a depender de generar una relación entre diferentes partes que todavía continúan estando desconectadas, pero no conectadas de estar reunidas en un solo lugar, sino de activar un debate público suficientemente transformador que tenga una suficiente tracción para transformar las estructuras de las cuales nos estamos quejando en este momento. Por ejemplo, todo el escándalo de contrataciones que hay en este momento. Estamos seguros que al escarbar más van a salir mucho más cosas. Eso no es una cuestión que solo pasa en nuestro sector. Y hay justamente mecanismos para trabajar eso de mejor manera. Este tema de contrataciones abiertas, hay una serie de innovaciones que pueden hacerse en la gestión pública para mejorar. Pero esto va a tener que venir probablemente de una relación entre un liderazgo desde funcionarios públicos sensibilizados ante estas necesidades que los hay, y ciudadanos organizados y constantes que logran justamente trabajar, y eso es algo que con esto quiero terminar y por eso la participación ciudadana es tan importante. Cuando uno empieza a trabajar en el espectro de la participación, de abajo hacia arriba, es decir, desde lo más superficial, entre comillas, que vendría a ser la parte de informar a la ciudadanía, y empieza a subir a la parte de la coadministración, vamos a decirlo así, si uno espera pasar de ir a una reunión para enterarse de lo que está haciendo el gobierno, como paso más básico, a ir a una reunión donde uno representa a una institución o quizás a una red o a un gremio o a un sindicato y va para definir un plan de administración de un recurso público donde uno como sociedad civil tiene el poder directivo para administrar una serie de recursos en función de un objetivo compartido, ese cambio requiere del trabajo de construcción de mecanismos e instituciones intermedias. Por mucho tiempo nosotros hemos tenido una sociedad civil y arriba el Estado. Y digo arriba por el tema del poder vertical, ¿no? Y en el medio, redes, gremios, sindicatos, alianzas, federaciones. Esa parte intermedia no la hemos trabajado lo suficiente para que sea un sentido común y esté institucionalizado el hecho de que son esos sectores que buscan representar a los demás y representar justamente para avanzar en una agenda, y hay varias agendas en el sector, que son esos las que necesitan tener un rol fundamental en este ecosistema para madurar y reformar las instituciones. Es decir, si hay algo que no hemos logrado, y no es que el ministerio únicamente no lo ha logrado, es que como ecosistema no hemos podido fortalecer una serie de espacios que en momentos como este justamente revelan pues, unos vacíos abrumantes, ¿no? Para terminar la contextualización, si uno habla del sistema de información cultural que se está mencionando en este momento, y de hecho el siguiente seminario web que quisiéramos organizar, y les vamos a mandar una encuesta sobre este, y algunos de ustedes ya han opinado sobre qué temas les interesaría, probablemente va a ser sobre sistemas de información cultural. Los sistemas de información cultural, bases de datos, de artistas, de organizaciones, no son mecanismos que aparecen y se desarrollan nuevamente por sí solos, sino que es a partir de la relación con la ciudadanía que los utiliza para
generar aplicaciones, generar proyectos, generar visualizaciones, generar nuevo conocimiento, llamar la atención sobre un problema, identificar vacíos, denunciar algún hecho, todas esas cosas que uno puede hacer con la información. Si esas cosas no se hacen o se quieren hacer con información, esa información es básicamente una base de datos con un centenar de visitas al mes en Internet y nada más. O sea, el sistema de información cultural no es la base de datos que de pronto existe porque es una exigencia y está en la ley o está en un reglamento. El sistema de información cultural, para que sea realmente transformador, tiene que ser una herramienta que tiene una relación con la ciudadanía y que sirve para una serie de cosas. Entonces, son esas relaciones en los últimos 10 años que no hemos fortalecido con suficiente énfasis, con suficiente... yo siento que a veces con suficiente solvencia, siento que tenemos que volvernos más solventes en subrayar el valor público de la cultura en un contexto de crisis generalizado, económico, social, sanitario, pero justamente también no determinar claramente que la institución, el decir que el ministerio no pudo debería ser también un recordatorio de las cosas que como ciudadanía no logramos en conjunto. Por lo menos esa es un poco la perspectiva que yo tengo, que tenemos desde Solar. Hay una relacionalidad que trabajar. Con eso no me refiero a asumir la responsabilidad de un funcionario público de no separar los roles, pero es un ecosistema del cual estamos mencionando. Eh, y en esa relación, en el trabajo de esas relaciones, justamente está lo que se tiene que trabajar. ¿Cómo es que uno genera un ecosistema más maduro a partir de instituciones de segundo nivel, instituciones ciudadanas, redes ciudadanas, sindicatos y gremios, que tenga una suficiente coherencia y que además se convierta en un sentido común que esos actores son claves, son importantes porque representan agendas, necesidades, aspiraciones y que por ende no puede concebirse de una acción gubernamental sin esa participación? Entonces vamos a tener que trabajar hacia un nuevo momento donde cualquier diseño de política pública, en clave de emergencia o no, tenga necesariamente, como nos decía esta servidora pública de Medellín, funciona a partir de pactos políticos que no están escritos, sino que se trabajan con el tiempo, que el dejar de hacerlo constituye un pasivo demasiado grande para la institución pública o para el gobernante de turno, que no va a ir en contra de un proceso establecido porque justamente lo afecta políticamente, suficiente como para que alguna parte de su posición corra peligro, ¿no? O sea, justamente la idea de la presión política viene de ahí, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con el asunto técnico de las estructuras que tenemos que construir y el otro son las relaciones políticas que tenemos que trabajar, ¿no? La participación ciudadana justamente requiere de las dos. Bueno, con ello me detengo. En verdad es un tema que da para tanto más y que a mí me gustaría seguir, podría seguir mucho tiempo más trabajando. Les agradezco a todas y todos el conectarse hasta esta hora, en estos momentos tan difíciles. Esperamos se encuentren bien, con salud, y en breve les enviaremos una encuesta para quienes participaron en este espacio. Me disculpo de antemano por todas las otras preguntas que se han realizado en este espacio y que no voy a poder atender. Y nada, quedamos atentos a cualquier comunicación. Este es uno de los primeros seminarios digitales que estamos haciendo como Solar, la Asociación Civil Solar. Si quieren más información van a solar.pe. En solar.pe somos una organización que se trabaja la idea de fortalecer principios y prácticas de gobierno abierto en los sectores culturales. Ahí pueden ver un poco más sobre nuestro trabajo y sigan nuestras páginas en redes sociales donde vamos a estar publicando dentro de poco nuevas actividades. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por participar y estamos atentos. Acá hay más preguntas todavía, las responderemos de alguna manera más adelante, espero. Pero bueno, gracias a todas y todos. Hasta pronto. Les mando voy a incluir la lista de referencias de los materiales que se han trabajado ahora, se los mandaré por correo a los inscritos en el seminario y para que puedan ustedes revisarlo con mayor detalle. Cada uno de estos gráficos que he presentado provienen de un libro con mucho más, de un libro o una página web con mucho más información, por supuesto. ¿Sí? Listo, quedamos así. Gracias y hasta pronto.